Has pasado años haciéndote más pequeño, me dijo. Pero ella no sabía que el hombre al que llamaba fracasado era su jefe. Todo empezó esa noche. Inició del archivo. 3 de agosto, 2026 hasta 10:44 de la tarde. Raquel tiró nuestro anillo de bodas a la basura y me llamó fracasado. Pero la pregunta que la dejó helada fue una que jamás esperó que le hiciera. Estábamos en la cocina de la casa que habíamos compartido por 29 años. La cena de aniversario, intacta entre nosotros. 2 platos, 2 copas, una vela consumiéndose junto a un jarrón de rosas blancas. Raquel no se veía triste, se veía aliviada. No puedo seguir fingiendo que esta vida es suficiente, dijo. Su voz era firme, casi ensayada. Llevaba el vestido azul marino que le había comprado para su cumpleaños, junto con los aretes de plata que una vez dijo que la hacían sentir elegante. Esa noche la hacían ver distante. Apoyé una mano en el respaldo de una silla. ¿De qué vida estás hablando? De esta, Javier. Barrió la cocina con un gesto, como si todo a nuestro alrededor la ofendiera. Los gabinetes de roble, el viejo reloj sobre la puerta, las fotos familiares en la pared. Luego me miró directamente. Arreglas luces fundidas, inspeccionas muelles de carga. Conduces esa camioneta vieja como si fuera un logro moral. Mantuve el rostro impasible. Durante los últimos 5 años, había trabajado como consultor independiente de instalaciones. El trabajo era simple, útil, tranquilo. Raquel lo sabía. También sabía que había elegido una vida más lenta después de que mi corazón me fallara una mañana de invierno. Lo que no sabía era por qué podía permitirme esa elección. Bruno dice que los hombres se vuelven cómodos cuando tienen miedo de crecer, continuó. No era solo decepción, era comparación. Bruno Herrera había entrado en el mundo de Raquel 18 meses antes, cuando ella se unió al programa de ventas ejecutivas en Grupo Biomédico del Norte. Él usaba trajes caros, pedía vino sin ver el precio y hablaba de poder como si lo hubiera inventado. Raquel admiraba eso. Últimamente, repetía sus palabras más que las suyas. Bruno cree en la ambición, dijo. Él entiéndelo, que significa construir algo importante. Miré la mesa. Raquel no había tocado el filete. Apenas había mirado las flores. ¿Crees que no he construido nada? Se rió una vez. No había calidez en su risa. Javier, has pasado años haciendo más pequeño. Esa frase dolió más de lo que esperaba. Había pasado años protegiendo mi salud, nuestro futuro y una compañía que ella no sabía que era mía. Me había alejado de las juntas directivas y las entrevistas trimestrales porque quería un tiempo que ningún título podía devolverme. Raquel había confundido la paz con la rendición. Se llevó la mano a la sortija. El anillo salió lentamente. Por un segundo, lo sostuvo entre sus dedos, estudiando el pequeño diamante que habíamos elegido cuando el dinero era escaso, y la esperanza, no. Luego caminó hacia el bote de basura. La tapa se abrió con un suave clic. Me casé con un hombre con planes, dijo. No con un hombre que se conformó. Dejó caer el anillo. El sonido fue casi imperceptible. Un ligero toque contra el borde de metal, luego silencio. Vi la tapa cerrarse. Raquel se giró hacia mí, esperando ira, quizás lágrimas, quizás una promesa desesperada de que cambiaría. No le di nada de eso. En cambio, pregunté, ¿Bruno te ofreció el puesto de directora nacional de ventas? Su expresión cambió solo por un instante, pero lo vi. La confianza se evaporó de sus ojos. ¿Qué dijiste? La nueva división, respondí. ¿Te prometió el puesto de directora después de la votación, de la expansión? Raquel se me quedó mirando. Nunca había mencionado ese puesto. No había mencionado la expansión, ni la votación, ni las reuniones privadas que Bruno había estado teniendo con ejecutivos regionales. Sus dedos se aferraron a la correa de su bolso. ¿Cómo sabes eso? Saqué la silla y me
senté. La vela parpadeaba entre nosotros. Esa no es la pregunta que deberías estar haciendo. Su rostro se endureció de nuevo, pero la certeza se había debilitado. ¿Has estado revisando mis cosas? No. Entonces alguien en Biomédico del Norte te lo dijo. No dije nada. Raquel se acercó. Durante años, había creído que mi silencio significaba que no tenía respuesta. Esa noche, finalmente entendió que el silencio podía significar que tenía demasiadas. Sacudió la cabeza. Esto es exactamente a lo que me refiero. Te sientas ahí, actuando con calma mientras tu vida se desmorona. Mi vida no se está desmoronando. Nuestro matrimonio se acabó. Te he oído. Y no tienes nada que decir. Miré hacia el bote de basura, luego de vuelta a ella. Tú ya tomaste decisión. Raquel esperó. Cuando no me moví para sacar el anillo, algo cercano a la irritación cruzó su rostro. Me quería roto. Quería una prueba de que dejarme era un acto de poder. En cambio, hice una pregunta más. ¿Bruno te dijo quién tiene que aprobar ese puesto? Abrió la boca. Luego se detuvo. El claxon de un coche sonó afuera. Raquel miró hacia la ventana. Un sedán negro esperaba en la acera, sus faros iluminando nuestro jardín. Bruno, por supuesto, recogió su abrigo. Lo entenderás con el tiempo, dijo. Algunas personas avanzan, otras se quedan atrás. Caminó hacia la puerta. No la seguí. Raquel se detuvo con la mano en el pomo. Y que conste, espero que encuentres algo que te haga sentir exitoso. Luego se fue. La puerta se cerró. Me senté solo en la cocina mientras la vela se consumía junto a la cena intacta. No metí la mano en la basura. No, grité su nombre. Mi teléfono vibró sobre la mesa. El mensaje provenía del Sistema de Seguridad Privado de Biomédico del Norte. Acceso a archivo restringido. Identificación de usuario. Bruno Herrera. Hora. 12:14 de la mañana. Leí la alerta 2 veces. Luego, abrí el informe de acceso. Bruno había entrado en una sección del archivo corporativo que contenía registros de propiedad, acuerdos de votación del consejo y documentos confidenciales del fundador. Archivos que no tenía razón para ver. Archivos que Raquel ni siquiera sabía que existían. Miré hacia la ventana principal, mientras el coche de Bruno desaparecía al final de la calle. Raquel creía que acababa de escapar de un hombre fracasado. Bruno creía que estaba tomando algo que me pertenecía. Ninguno de los dos entendía lo que habían tocado, pero ahora, por primera vez esa noche, entendí una cosa con claridad. El anillo no era la verdadera traición, era solo la primera pieza de evidencia. La alerta de seguridad permaneció abierta en mi teléfono mucho después de que el coche de Bruno desapareciera. Debería haberme sentido satisfecho. En cambio, sentí algo más frío. Bruno había entrado al archivo restringido de Biomédico del Norte menos de 1 hora después de que Raquel se fuera de nuestra casa. Ese momento no fue un descuido, fue deliberado. Reenvié la alerta a una dirección de correo privada que solo 2 personas conocían. Luego cerré el informe y apagué la luz de la cocina. El anillo permaneció en la basura. Lo dejé allí. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi estudio y escuché la vieja casa crujir a mí, alrededor. Cada sonido silencioso traía un recuerdo. Raquel riendo en el pasillo. Raquel cantando mientras cocinaba. Raquel a mi lado en un cuarto de hospital, sosteniendo mi mano mientras un cardiólogo explicaba lo cerca que había estado de morir. Eso fue 5 años antes. Me había desplomado durante una reunión trimestral de estrategia en la sede de Biomédico del Norte. En un momento, estaba revisando las cifras de expansión. Al siguiente, miraba las luces del techo mientras los paramédicos cortaban mi camisa.
Los doctores lo llamaron una advertencia. Yo lo llamé una decisión. Durante 30 años había construido Biomédico del Norte, desde una bodega alquilada hasta un grupo nacional de suministros médicos. Conocía cada departamento, sabía cómo trabajaban los equipos de carga, de dónde venía la presión de ventas y que ejecutivos se preocupaban más por las apariencias que por los pacientes. Después del infarto, me aparté de la gestión diaria. Transferí la autoridad pública al equipo ejecutivo. Mantuve mis acciones de control dentro de inversiones J, C, donde permanecieron protegidas y privadas. Raquel sabía que había dejado una carrera empresarial exigente. Nunca preguntó cuán completa fue esa salida. Al principio, pareció agradecida. Me animó a descansar. Se unía a mí en las caminatas matutinas. Dijo que quería más noches en casa y menos cenas, interrumpidas por llamadas urgentes. Por un tiempo, nos reencontramos. Luego, la vida tranquila empezó a avergonzarla. Primero, le molestó mi camioneta vieja, luego mis chaquetas sencillas. Después, el trabajo de consultoría que aceptaba en almacenes y centros de distribución. Me veía revisando sistemas de ventilación, inspeccionando muelles de carga y hablando con equipos de mantenimiento. Asumió que había cambiado influencia por trabajos pequeños. La verdad era más simple. Quería permanecer cerca de la gente que mantenía vivas a las empresas. Un informe del consejo podía ocultar un techo dañado. Una presentación pulida podía ignorar a un equipo nocturno agotado. Caminar por una instalación me decía más que 10 reuniones ejecutivas. Raquel no veía nada de eso. Veía a un esposo que ya no parecía importante. Al amanecer, había revisado 18 meses de sus entradas de calendario en los informes públicos regionales de Biomédico del Norte. No entré en sus cuentas privadas. No lo necesitaba. El patrón ya era visible. Raquel se unió al programa de ventas ejecutivas 18 meses antes. 3 meses después, Bruno comenzó a invitarla a cenas privadas con líderes regionales. 6 meses después, ella aprobó una nueva iniciativa de proveedores. Sus gastos aumentaron, su desprecio también. Al principio, los cambios llegaron en pequeños comentarios. ¿Podrías vestirte mejor cuando salimos? La gente se fija en el tipo de coche que conduce un hombre. Bruno dice que la comodidad puede convertirse en una enfermedad. Cada frase sonaba prestada. Raquel siempre había sido ambiciosa, pero una vez había respetado la paciencia. Ahora trataba la moderación como una debilidad. Alrededor de las 7 de la mañana, llamó mi hijo David. Tiene 35 años y vive al otro lado de la ciudad con su esposa y sus 2 hijas. Había aprendido hace mucho que yo contestaba temprano. «Papá, ¿estás bien?» Miré hacia la cocina vacía. «¿Por qué preguntas?» Raquel me llamó anoche. Eso me sorprendió. «¿Qué te?» dijo. Dijo que se estaban separando. También dijo que podrías necesitar apoyo porque no lo estás manejando bien. Casi me río. Lo estoy manejando. David se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿está Bruno involucrado? No respondí de inmediato. Ese silencio le dijo lo suficiente. Nunca confié en ese tipo, dijo. Esto no se trata de confianza todavía. Se trata de hechos. Siempre dices eso cuando ya sospechas algo. Me conocía bien. Le dije que no confrontara a Raquel. También le dije que no discutiera sobre Biomédico del Norte con nadie. Hizo una pausa. ¿Todavía no lo sabe? No. Hace mucho tiempo que dejó de hacer preguntas. Cuando terminó la llamada, abrí el informe regional de proveedores de Biomédico del Norte. El nuevo programa de Raquel cubría sistemas hospitalarios en el Bajío, Querétaro, Guanajuato y el Estado de México. En papel, los números se veían sólidos. Los costos habían aumentado,
pero la velocidad de entrega supuestamente había mejorado. Un detalle no encajaba. Las aprobaciones de proveedores comenzaron 2 días después de que Raquel recibiera su bono de rendimiento más grande. Seguí los registros de los proveedores. 3 compañías tenían nombres diferentes, directivos diferentes, referencias y bancarias diferentes. Sin embargo, cada formulario de registro listaba documentos enviados desde el mismo apartado postal en Toluca. Lo revisé para más nuevo, la misma dirección. Fue entonces cuando el matrimonio dejó de ser el único problema. Si Bruno estaba usando la autoridad de Raquel para mover contratos de Biomédico del Norte a través de proveedores conectados, el daño podría llegar mucho más allá de nuestra casa. Los hospitales dependían de esos envíos. Los empleados dependían de presupuestos honestos. Un informe falso podría convertirse en un pedido retrasado, un producto faltante o un paciente esperando un equipo que nunca llegó. Raquel me había llamado fracasado porque elegí una vida tranquila. Ahora, su firma estaba debajo de un programa que podría estar ocultando algo peligroso. Imprimí los 3 archivos de proveedores y los puse uno al lado del otro. Los nombres eran diferentes. ¿El apartado postal? No. Entonces, noté la secuencia de aprobación. Raquel había firmado primero. Bruno había cambiado las proyecciones de entrega 47 minutos después. Eso planteó una pregunta más seria que la infidelidad. ¿Bruno estaba usando a mi esposa porque la deseaba o porque necesitaba su firma? La pregunta me acompañó toda la mañana. ¿A Bruno le interesaba Raquel o la estaba posicionando entre él y las consecuencias? Para el mediodía tenía una imagen más clara. Raquel envió los papeles de la separación a través de un mensajero privado. El sobre llegó sin nota, sin disculpa y sin ninguna señal de que casi 3 décadas juntos significaran algo más que firmas. Su propuesta de acuerdo era simple. Ella se quedaría con sus cuentas de jubilación, ahorros, personales, joyas y el vehículo nuevo que había comprado 6 meses antes. Yo me quedaría con la casa, mi camioneta y cualquier ingreso que proviniera de mí. Trabajo de consultoría. Creía que estaba siendo generosa. También creía que mis modestos ingresos como consultor eran la medida completa de mi vida financiera. Leí cada página 2 veces. Y luego puse los documentos en el cajón de mi escritorio. No los firmé. 3 días después, David llamó de nuevo. Raquel se mudó a un departamento en Santa Fe. Dijo, ¿cómo te enteraste? Publicó fotos. Se ve caro. Abrí la página pública en mi computadora. Raquel posaba junto a un ventanal con vistas al castillo de Chapultepec. Detrás de ella había sillones de cuero blanco, piedra pulida y una vista que probablemente costó más al mes que nuestra primera hipoteca. El pie de foto hablaba de nuevos comienzos. Bruno había reaccionado en minutos, al igual que varios ejecutivos de Biomédico del Norte. Cerré la página antes de que la ira se convirtiera en distracción. El departamento en sí no importaba. ¿Cómo lo obtuvo? Sí, una búsqueda en los registros de reubicación aprobados de Biomédico del Norte mostró que el contrato de arrendamiento había sido gestionado por un servicio de vivienda corporativa utilizado para altos ejecutivos. Raquel no tenía el nivel suficiente para calificar. Bruno había aprobado la excepción. Esa tarde, una fotografía de una cena de caridad regional apareció en el boletín público de la empresa. Raquel estaba junto a Bruno debajo de una pancarta para la expansión nacional de ventas. Su mano descansaba en el respaldo de la silla de ella. El pie de foto la llamaba una líder en ascenso y describía a Bruno como el arquitecto del futuro de la compañía. Estudié esas palabras con cuidado. Bruno no había diseñado nada en Biomédico del Norte. Se había unido 8 años antes, cuando la compañía ya era estable, rentable y nacional. Entendía de presentación. Entendía de ambición.
Entendía cómo pararse cerca del trabajo de otros y hacerlo parecer suyo. Ahora estaba haciendo lo mismo con Raquel. Se había vuelto útil para él. Quizás ella también se había convencido de que esa utilidad era amor. Accedí a los registros históricos de autorización a través de Inversiones JC. El sistema no mostraba mensajes personales, mostraba aprobaciones, revisiones, marcas de tiempo y actividad de cuentas vinculada a decisiones corporativas. Eso fue suficiente. Raquel aprobó tarifas de proveedor infladas en 6 contratos distintos. Cada aprobación ocurrió tarde en la noche. En menos de una hora, Bruno cambiaba las proyecciones de entrega y eliminaba las advertencias de costos de los resúmenes regionales. El patrón se repetía cada vez. Raquel firmaba, Bruno alteraba, finanzas procesaba. Los documentos no probaban un robo, todavía no, probaban coordinación. También mostraban que Bruno había construido el proceso para que el nombre de Raquel apareciera primero. Sí, los contratos fallaban. Ella sería la persona más fácil de culpar. A la mañana siguiente, Raquel me llamó. Su tono era formal. ¿Recibiste los papeles? Sí. Mi abogado necesita una respuesta. La recibirá cuando termine de revisarlos. No hay nada complicado en ese acuerdo. Eso depende de lo que consideres complicado. Exhaló bruscamente. Javier, por favor, no conviertas esto en una batalla porque estás enojado. No estoy enojado. Deberías estarlo. Al menos, eso tendría sentido. Me recliné en mi silla. ¿Bruno sabe que llamaste? Silencio. Luego su voz se endureció. Esto no tiene nada que ver con él. ¿Estás segura? Él cree en mí. Eso es más de lo que puedo decir de ti. Miré los archivos de proveedores esparcidos por mi escritorio. Creer en alguien no es lo mismo que poner su nombre en el riesgo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que deberías leer cada documento antes de firmarlo. Soltó una risa corta y amarga. ¿Todavía crees que entiendes de negocios? El insulto llevaba más confianza que conocimiento. Antes de que pudiera responder, añadió, Bruno me va a nombrar vicepresidenta después de que se cierre la expansión. Él ve en lo que puedo convertirme. Ahí estaba. La promesa. No un nombramiento firmado, no una resolución del Consejo, solo la palabra de Bruno. ¿Cuándo es la votación? Pregunté. Raquel se detuvo. No tienes por qué saberlo. Entonces, ¿por qué Bruno necesita que el divorcio se complete primero? Su respiración cambió. Solo un poco, pero lo oí. No lo necesita. ¿Te lo dijo directamente? Esta conversación se acabó. Colgó. Me quedé quieto por varios segundos. Luego, volví al sistema de autorización y busqué correspondencia eliminada, conectada la expansión. La mayor parte había sido eliminada de la vista estándar. Los registros en sí, sin embargo, todavía llevaban metadatos. Un correo electrónico eliminado había sido enviado de Bruno a Raquel 2 semanas antes. El asunto se refería a la asistencia a la Junta Anual de Liderazgo. El cuerpo del mensaje había desaparecido, pero el encabezado archivado permanecía. Abrí los datos de enrutamiento. Bruno había copiado a su asistente y a un director regional. Entonces vi la nota adjunta. Mantén a Javier Carter lejos de la Junta. Podría reconocer los documentos del fundador. Mis manos se quedaron muy quietas. Raquel nunca supo que yo fundé Biomédico del Norte. Creía que había pasado mi vida moviéndome entre proyectos de consultoría ordinarios y roles empresariales discretos. Bruno sabía más que ella. No todo, pero lo suficiente para ser peligroso. Revisé la alerta del archivo restringido de la noche en que Raquel fue. Había estado buscando archivos de propiedad después de la medianoche. Ahora entendía por qué. Bruno no solo estaba usando la firma de Raquel, estaba
tratando de averiguar si el hombre al que ella llamaba fracasado todavía tenía el poder de destruir su plan. Bruno sabía lo suficiente sobre mí para ser cauteloso, pero no lo suficiente para entender lo que la cautela requería. Esa diferencia se convirtió en mi primera ventaja. Esperé hasta la mañana siguiente antes de llamar a Elena Portillo. Había compartido el Consejo Directivo Independiente de Biomédico del Norte durante 9 años y era una de las pocas personas que sabía cuánta autoridad aún tenía. Inversiones J.C. Elena contestó al segundo timbre. Javier, me preguntaba cuándo llamarías. Su voz era tranquila, pero ya había reconocido la seriedad en mí. Silencio. Necesito una revisión operativa confidencial, dije. Posiblemente financiera. Empieza con los precios de los proveedores regionales, las certificaciones de entrega y los registros de acceso de ejecutivos. Elena y una pausa. ¿Esto involucra a Raquel? Sí. ¿Y a Bruno Herrera? Sí. Siguió otra pausa. Luego hizo la pregunta correcta. ¿Estás llamando como el y esposo de Raquel o como el dueño mayoritario de Biomédico del Norte? Como el dueño. Las palabras pesaban más que antes. Durante años, había evitado usar esa inautoridad, a menos que la empresa enfrentara algo más grande que un fracaso ordinario. El mal juicio podía corregirse, la arrogancia podía manejarse, la deshonestidad era diferente. El tono de Elena cambió de inmediato. Notificaré a Martín Quintana. No le digas que voy a regresar. Quiero que la revisión parezca rutinaria. Quiero que la gente se comporte con naturalidad. Eso puede volverse peligroso. Ya lo es. Martín Quintana había dirigido el área de cumplimiento normativo corporativo durante casi 12 años. Era cuidadoso, paciente y casi imposible de impresionar. Más importante aún, seguía los registros en lugar de las personalidades. Para el mediodía, Elena confirmó que había comenzado a revisar los precios de los proveedores bajo la autoridad del Comité del Consejo Directivo Independiente. No se hizo ningún anuncio. Ningún ejecutivo fue advertido. Bruno seguía creyendo que el sistema le pertenecía. 2 días después, conduje hasta el centro de distribución más grande de Biomédico del Norte, en la zona industrial de Naucalpan. Llevaba botas con punta de acero, una chaqueta de trabajo gris y el mismo reloj sencillo del que Raquel se había burlado más de una vez. Para la mayoría de la gente dentro del edificio, yo seguía siendo Javier Carter, el consultor de instalaciones discreto que entendía de sistemas de ventilación y equipos de carga. Esa identidad me sirvió bien. Los ejecutivos preparaban discursos para los dueños. Los trabajadores le decían la verdad a hombres que parecían que podrían ayudar. El piso de distribución era más ruidoso de lo que recordaba. Montacargas se movían entre altos estantes de almacenamiento mientras los escáneres pitaban en los carriles de envío. Cerca del muelle trasero, 3 empleados reempacaban cajas dañadas bajo duras luces fluorescentes. Hablé con el gerente del almacén, Tomás Ríos. Llevaba 23 años en Biomédico del Norte. Su rostro parecía cansado. Los números de entrega han mejorado en papel, dije. Tomás miró hacia las ventanas de la oficina sobre nosotros. El papel lo ha estado haciendo muy bien últimamente. ¿Y el almacén? Esbozó una sonrisa sin humor. Nos falta la mitad de lo que los informes dicen que recibimos. Mantuve la voz baja. ¿Qué productos? Kits, respiratorios, monitores portátiles, varios pedidos de suministros quirúrgicos. ¿Quién firmó los registros de finalización? Su expresión se cerró. Eso está por encima de mi nivel. Tomás. Me estudió por varios segundos. Luego desvió la mirada. Se nos ha dicho que certifiquemos los pedidos antes de la carga final. ¿Por quién? No respondió. Un montacargas pasó detrás de nosotros, llevando un palé vacío hacia el muelle de carga. Tomás esperó
a que el ruido se desvaneciera. La gente tiene miedo de perder su trabajo. Esa no fue mi pregunta. No, fue mi respuesta. Antes de que pudiera presionar más, las puertas laterales se abrieron. Raquel entró primero. Bruno la seguía con 2 gerentes regionales y un fotógrafo del equipo de comunicaciones corporativas. Raquel llevaba un traje color crema y caminaba con la confianza pulida que una vez reservaba para ocasiones especiales. Bruno se movía a su lado como si el edificio hubiera sido diseñado a su alrededor. Entonces Raquel me vio. Su sonrisa desapareció. ¿Qué estás haciendo aquí? Me miré la chaqueta de trabajo. ¿Trabajando? Bruno se rió. Los gerentes se unieron a él, aunque ninguno parecía seguro de por qué. Se acercó y examinó mis botas. Así que aquí es donde terminaste. He estado aquí antes. Estoy seguro de que sí. Toda empresa necesita a alguien que revise las tuberías. Raquel parecía avergonzada. No por Bruno, por mí. Javier, este no es el momento. ¿Para qué? Para una de tus pequeñas inspecciones. Bruno le puso una mano en el hombro. Déjalo. Terminar. El trabajo honesto forja el carácter. El insulto fue lo suficientemente suave para sonar inofensivo, lo que lo hizo más deliberado. Lo miré directamente. ¿Dónde está el envío 1947? Su sonrisa se debilitó. Un gerente regional bajó su tableta. Bruno se recuperó rápidamente. No memoriz los números del almacén. Aprobaste su proyección de entrega. Eso no significa que rastreé cada caja. Fue marcado como completo hace 6 días. Raquel interrumpió. Javier, detente. Me volví hacia ella. Firmaste la orden de finalización. Su rostro se tensó. Este es un asunto corporativo. Se convirtió en uno cuando el envío desapareció. El ambiente cambió. El fotógrafo bajó su cámara. Los gerentes intercambiaron miradas. La expresión de Bruno permaneció compuesta, pero sus ojos se habían agudizado. Conocía el número. Eso era suficiente. No lo acusé. No revelé lo que había visto en los registros de acceso. Simplemente le agradecí a Tomás y caminé hacia el área de carga trasera. Unos minutos después, me siguió. Esperó hasta que Raquel y Bruno subieron. Luego, metió la mano en su portapapeles y sacó una copia doblada de un registro de envío. No debería tener esto, dijo. ¿Por qué lo tienes? Porque sabía que alguien eventualmente preguntaría. Desdoblé la página. El envío 1947 había sido certificado como completo. Los productos nunca habían salido del almacén. Al pie de la página había una autorización ejecutiva. Raquel Carter. Tomás observaba mi rostro. Ella me dijo que lo marcara como terminado, dijo. Dijo que la corrección vendría más tarde. Leí el documento de nuevo. Luego lo guardé dentro de mi chaqueta. Hasta ese momento había estado investigando contratos sospechosos. Ahora tenía pruebas de que los informes falsos habían llegado al piso de distribución. ¿Y si el equipo médico se estaba registrando como entregado, cuando todavía estaba en el almacén? Esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre personas que podrían estar esperando suministros que Biomédico del Norte había prometido enviar. Llamé a Elena antes de salir del estacionamiento. Amplía la revisión, dije. ¿A qué nivel? Seguridad del paciente. Su respuesta llegó, sin dudarlo. Entendido. Miré de nuevo el edificio. Raquel creía que había venido a inspeccionar equipos rotos. Bruno creía que me había avergonzado frente a sus gerentes. Ninguno de los dos se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Por primera vez desde que Raquel tiró su anillo, ya no estaba siguiendo sus decisiones, estaba marcando la dirección, y el documento dentro de mi chaqueta podía destruir más que el plan de expansión de Bruno. El documento de Tomás
nos dio un punto de partida. Pero una sola firma aún podía explicarse. Martín necesitaba una cadena. Para la tarde siguiente, la tenía. Nos reunimos en una pequeña sala de conferencias en el tercer piso del antiguo edificio administrativo de Biomédico del Norte. La sala no tenía ventanas, ni arte corporativo, ni razón para que los ejecutivos la visitaran. Por eso mismo, la eligió Elena. Martín colocó 3 carpetas sobre la mesa. La orden de finalización es auténtica, dijo. Raquel la autorizó a las 8:42 de esa noche. ¿Qué pasó antes de que firmara? Abrió la primera carpeta. El envío 1947 llegó incompleto. Faltaban 40 kits respiratorios. 12 monitores portátiles no habían pasado la inspección. Y después de su autorización, el sistema del almacén registró el pedido como completo. Bruno cambió el estado de entrega proyectado 47 minutos después. Había visto esas marcas de tiempo antes. Ahora Martín las había verificado a través de los registros originales del servidor. Pasó a la siguiente página. A las 9:16, Raquel usó su gafete para entrar al centro de distribución. ¿Estaba sola? No. Deslizó un informe de acceso al edificio hacia mí. Bruno entró por la entrada ejecutiva 2 minutos después de Raquel. Ambos gafetes permanecieron dentro del edificio durante 73 minutos. La cámara de seguridad cubría el pasillo fuera de la oficina de envíos. Los mostró entrando juntos y saliendo por separado. No había audio. No, era necesario. Las imágenes probaban que estaban presentes cuando se completó el informe falso. Aún no probaba qué dijeron, quién dio la orden o por qué Raquel aceptó. Martín me observó estudiar las imágenes. Deberías prepararte, dijo. ¿Para qué? Puede que este no sea un caso en el que Raquel fue simplemente manipulada. Lo miré. Abrió la tercera carpeta. Dentro había correos, electrónicos impresos, facturas revisadas y una nota manuscrita de Susana Beltrán, la analista senior de nómina y adquisiciones de Biomédico del Norte. Susana había trabajado para la empresa durante 26 años. Conocía los patrones, los proveedores mejor que la mayoría de los ejecutivos conocían sus propios departamentos. Martín la había entrevistado esa mañana. Cuestionó las tarifas de los proveedores hace 4 meses, dijo. Bruno le dijo que aprobara las facturas y dejara de crear retrasos. ¿Qué hizo Raquel? Lo apoyó. Martín me entregó la declaración. Susana escribió que Raquel calificó sus preocupaciones de obsoletas y la acusó de resistirse al crecimiento. Una semana después, Bruno advirtió a Susana que las objeciones continuas podrían afectar su puesto y su revisión de pensión. Leí esa línea 2 veces. Susana tenía 61 años. Había pasado la mayor parte de su vida adulta ayudando a crecer a Biomédico del Norte. Bruno había usado la seguridad de su jubilación como una amenaza. Raquel había estado a su lado. La ira que sentí era silenciosa, pero ya no era personal. Tenía peso. ¿Han protegido a Susana? Pregunté. Todavía no. Teme que una acción formal la exponga. Elena puede ponerla bajo la protección del Consejo Independiente. Martín asintió. Lo arreglaré. Recogió los informes, pero lo detuve. ¿Encontraron algo más? Dudó. Eso era inusual en Martín. Hay una complicación. Abrió un archivo seguro en su laptop. Varios correos electrónicos habían sido copiados de la cuenta corporativa de Raquel a una carpeta de almacenamiento privada. Las transferencias ocurrieron tarde en la noche, generalmente después de que Bruno enviaba instrucciones revisadas de proveedores. Estaba creando un registro, dije, posiblemente en contra de Bruno, o para tener ventaja. Esa distinción importaba. Si Raquel planeaba exponerlo, entonces su silencio tenía un propósito.
si planeaba usar los registros para su beneficio personal, entonces no estaba protegiendo a nadie más que a sí misma. Martín abrió el primer mensaje copiado. Bruno instruía a Raquel a aprobar un aumento de proveedor antes de que Finanzas revisara las ofertas de respaldo. Su redacción era cuidadosa, pero la intención era clara. Actúa primero, explica después. El siguiente mensaje prometía que su lealtad sería reconocida después de la votación de la expansión. Un tercero se refería a la división nacional como nuestro futuro. Raquel los había guardado todos. Sabía que él estaba eludiendo los controles, dijo Martín. Sí. Y también sabía que él le estaba prometiendo algo. Me recliné. La habitación se sentía más pequeña. Durante semanas, me había preguntado si Bruno estaba usando a Raquel sin que ella lo entendiera. Ahora, la evidencia sugería algo más duro. Raquel entendía, lo suficiente como para protegerse. Simplemente no le importaba lo suficiente como para detenerlo. Mi teléfono sonó. Era Susana Beltrán. Martín pareció sorprendido. Contesté. Su voz era baja y temblorosa. Señor Carter, me dijeron que usted quería la verdad. La quiero. Guardé una copia del correo que Raquel envió después de que Bruno amenazara mi pensión. ¿Qué decía? Susana respiró hondo. Le dijo a él que me estaba convirtiendo en un problema. Luego, preguntó cuál sería su parte cuando se aprobara la expansión. Cerré los ojos. Por un segundo. ¿Todavía tiene ese mensaje? Sí. Envíelo directamente a Martín. Ya lo hice. El correo llegó antes de que terminara la llamada. Martín lo abrió. Las palabras de Raquel eran breves, frías, profesionales. No cuestionó los informes falsos. No defendió a Susana. Le pidió a Bruno que confirmara por escrito el porcentaje de propiedad que recibiría después del lanzamiento de la División Nacional. Ahí estaba. No un ascenso, no un reconocimiento. Propiedad. Raquel no había conservado la evidencia porque temiera a Bruno. La conservó porque quería una prueba de su promesa. Miré su nombre debajo del mensaje. La mujer que tiró nuestro anillo me había acusado de conformarme con muy poco. Ahora estaba arriesgando empleados, contratos y entregas a pacientes por una participación en una compañía que creía que Bruno controlaba. Martín rompió el silencio. ¿Qué quieres que haga? Sigue los registros. ¿Y Raquel? Miré de nuevo el correo copiado. No la protejas de sus propias decisiones. Esa noche volví a casa y me paré en la cocina donde ella había terminado nuestro matrimonio. La basura ya había sido vaciada. El anillo se había ido. Por primera vez, me pregunté si Raquel había vuelto por él. Luego llegó otro mensaje de Martín. Había encontrado la garantía por escrito que ella exigía. Bruno le había prometido a Raquel una futura participación en la propiedad. Pero el archivo adjunto llevaba otro nombre. Era un borrador de acuerdo que le asignaba toda responsabilidad legal a ella si el programa de proveedores era cuestionado. El borrador del acuerdo dejaba claras las intenciones de Bruno. Le había prometido a Raquel una futura participación en la expansión, pero el documento protegía a una sola persona, a él. Cada envío disputado, factura inflada y certificación falsa permanecería bajo la autoridad de Raquel. Bruno se quedaría con la influencia, mientras ella cargaba con el peso legal. Envié el archivo adjunto a Martín antes del amanecer. Su respuesta llegó 12 minutos después. Esto fue preparado por un abogado externo conectado a uno de los proveedores. ¿Puedes probar quién lo solicitó? Pregunté. Todavía no. Entonces sigue, buscando. A las 10 de la mañana, Biomédico del Norte anunció el ascenso de Raquel. Bruno estaba a su lado en el atrio de la compañía mientras los empleados se reunían bajo una gran pantalla. El anuncio la nombraba vicepresidenta senior de Ventas Nacionales, efectivo después de la votación de la expansión. Raquel se veía radiante. Bruno
seguro. Vi la grabación desde mi estudio en casa. Él elogió su juicio, valor y lealtad. Esas palabras sonaban casi crueles junto a la evidencia en mi escritorio. Raquel le agradeció por reconocer lo que otros habían pasado por alto. No dijo mi nombre, no necesitaba hacerlo. Su indirecta era obvia. Esa tarde, llegó a la casa sin previo aviso. La encontré en la cocina, de pie cerca del bote de basura, donde había dejado caer el anillo semanas antes. Llevaba la misma expresión de confianza del video de la promoción. «Necesito que el acuerdo de separación esté completo», dijo. «¿Lo necesitas tú o lo necesita Bruno?» Su mandíbula se tensó. «Esto no tiene nada que ver con él. Parece que tiene todo que ver con él». Raquel puso una carpeta en la encimera. «Mi ascenso se hace oficial después de la votación del consejo. Quiero que nuestra situación personal esté resuelta antes de eso. ¿Por qué? Porque estoy entrando en un nivel de responsabilidad diferente». Abrí la carpeta. Los términos del acuerdo no habían cambiado. Tampoco su suposición que no poseía nada más que la casa, mi camioneta y una pequeña cuenta de consultoría. «Me estás pidiendo que confirme términos financieros sin una divulgación completa», dije. «Ya sabes lo que tenemos». La miré. «No, Raquel. Tú sabes lo que crees que tenemos». Soltó una risa cansada. «Ahí vas de nuevo. Actuar misterioso no te hace importante». Firmé la página de acuse de recibo. Luego cerré la carpeta. Raquel se quedó mirando mi firma. «¿Eso es todo?» «Es todo lo que voy a firmar hoy». Su expresión se agudizó. «Javier, no hagas esto. Difícil, porque tu orgullo está herido». «Mi orgullo no es el problema». «Entonces, ¿cuál es?» Pensé en Susana Beltrán, en los kits respiratorios faltantes, en los registros de entrega alterados, en el borrador del acuerdo diseñado para dejar a Raquel expuesta. «Deberías pedirle a Bruno que te muestre los documentos de propiedad que te prometió». Por primera vez, la incertidumbre cruzó su rostro. «Ya me ha explicado el arreglo». Una explicación no es un documento. Siempre te escondes detrás de los detalles. Los detalles vuelven importantes cuando alguien planea culparte. Se acercó. «¿Qué estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que leas antes de celebrar». Raquel recogió la carpeta. «¿No soportas que esté triunfando sin ti?» «No. No puedo entender por qué confías en un hombre que se niega a poner sus promesas a tu nombre». Sus labios se separaron, pero no salió respuesta. Luego se dio la vuelta y se fue. 2 horas después, Martín llamó. Su voz era inusualmente tensa. «Tenemos un problema. ¿Qué pasó?» Bruno ordenó la eliminación de toda la correspondencia de proveedores con más de 90 días de antigüedad. ¿Cuándo? Hace 40 minutos. Me puse de pie. ¿El sistema obedeció? Sí. Y preservó cada archivo. Martín explicó que el procedimiento de retención legal de Biomédico del Norte se había activado cuando Elena autorizó la revisión confidencial. Cualquier intento de eliminar registros relevantes creaba un archivo automático y un registro de comando permanente. Bruno no había destruido la evidencia. La había identificado. ¿Qué había en el material recuperado? Pregunté. Todavía. Lo estamos procesando. ¿Quién emitió la orden? La cuenta ejecutiva de Bruno. Su token de seguridad lo confirmó. Ese fue su error. Hasta entonces, podía argumentar una mala supervisión, informes confusos o errores cometidos por subordinados. Una orden de eliminación durante una revisión activa era diferente. Mostraba intención. Antes de terminar la llamada, Martín agregó un detalle más. Bruno también despidió a Susana Beltrán de adquisiciones. ¿Qué argumento? Reestructuración. Efectivo de inmediato. Llamé a Elena. Pon o Susana bajo la protección del Consejo Independiente. Mantén su salario y beneficios activos. Bruno se dará cuenta. Él ya cruzó la línea. Elena guardó silencio por un momento.
¿Estás listo para regresar públicamente? Todavía no. ¿Cuánto más necesitas? Suficiente para que ninguno de los dos pueda convertir la incertidumbre en simpatía. Para la noche, Susana había sido transferida a un rol de asesora protegida bajo el comité del consejo. Bruno ya no podía tocar su pensión ni su historial laboral. Él creía que había silenciado a un testigo. En cambio, le había dado protección. Martín envió el primer grupo de correos recuperados poco antes de la medianoche. Mostraban a Bruno presionando a los gerentes para que aprobaran envíos incompletos. Lo mostraban redirigiendo las preguntas de los proveedores lejos de finanzas. Lo mostraban prometiéndole a Raquel que la expansión los haría intocables. Luego apareció un archivo adjunto, un borrador de acuerdo de compra. La red de proveedores estaba programada para ser vendida inmediatamente después de que el Consejo aprobara la expansión. El comprador era un grupo de inversión privado con propiedad oculta. El nombre de Raquel aparecía en toda la sección de responsabilidades. El nombre de Bruno no aparecía en ninguna parte. Seguí leyendo. Cerca de la página final, encontré la cláusula que lo explicaba todo. Si la transacción enfrentaba una investigación, Raquel sería identificada como la ejecutiva que diseñó, aprobó y gestionó todo el programa de proveedores. Bruno no la había elegido porque creía en ella. La había elegido porque necesitaba a alguien lo suficientemente ambicioso como para firmar. Y lo suficientemente orgulloso como para no preguntar quién se quedaría con la culpa. Cuando Biomédico del Norte programó su junta anual de liderazgo, Bruno creía que lo más difícil ya había pasado. La votación de la expansión estaba fijada para el viernes por la mañana en la sede de distribución. Los altos directivos asistirían en persona. Los directores regionales se unirían por video. También se había invitado a varios líderes empresariales de la Ciudad de México. Raquel quería una audiencia. Me llamó 4 días antes de la junta. Supongo que te enteraste del anuncio, dijo. Lo oí. Mi ascenso se hace oficial después de la votación. Eso es lo que Bruno te dijo. Su silencio se agudizó. Él no me lo dijo. La compañía lo anunció. La compañía anunció un título. No es lo mismo que la propiedad. Raquel exhaló lentamente. Sigues obsesionado con eso. No, tú lo estás. Ignoró el comentario. Habrá invitados en la junta. Líderes, comunitarios, socios de hospitales y miembros de la prensa. ¿Por qué me lo dices? Porque creo que deberías venir. Eso me sorprendió. Raquel había pasado semanas tratando de mantenerme alejado de todo lo relacionado con Biomédico del Norte. Ahora me estaba invitando a la sala que Bruno temía que yo entrara. ¿Qué cambió?, pregunté. Nada cambió. Entonces, ¿por qué invitar al consultor fracasado? Su voz se enfrió. Legalmente, sigues siendo mi esposo. La gente sabe que nos estamos separando. Se vería mejor si manejamos esto con dignidad. Ahí estaba. No era amabilidad. Era presentación. Raquel me quería. Visible, callado y derrotado. Quería que la sala viera que ella había avanzado mientras yo me quedaba atrás. Asistiré, dije, con una condición. Esperé. No, me avergüences. Miré los archivos que Martín había dispuesto sobre mi escritorio. No será necesario. Colgó la llamada sin despedirse. A la mañana siguiente, Elena confirmó que la revisión de cumplimiento se había añadido a la agenda oficial. Bruno no lo sabía. El punto aparecía bajo evaluación de riesgo operativo. Un título lo suficientemente ordinario como para pasar desapercibido. Martín presentaría los registros de los proveedores. Susana testificaría bajo la protección del consejo. Los registros de seguridad, los correos recuperados y los documentos de envío ya estaban autenticados. Todo estaba listo. Casi.
Todavía no les hemos dicho a los directores que regresas, dijo Elena. Manténlo así. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayan escuchado a Raquel y Bruno en sus propias palabras. Elena me estudió desde el otro lado de la mesa. Les estás dando espacio para que se destruyan mutuamente. No. ¿Lees? Estoy dando espacio para que digan la verdad. Cerró la carpeta de la agenda. Y, si Raquel intenta protegerse, entonces veremos qué está dispuesta a sacrificar. El viernes llegó gris y frío. El auditorio principal ocupaba el segundo piso, sobre el centro de distribución de Biomédico del Norte, a través de la pared de cristal. Los invitados podían ver los carriles de carga extendiéndose por el almacén. Filas de sillas miraban hacia una larga mesa directiva. Una gran pantalla mostraba el logo de la expansión detrás del escenario. Raquel estaba cerca de la entrada, saludando a los invitados. Llevaba un traje gris carbón y los aretes de plata de nuestra cena de aniversario. Cuando me vio, su sonrisa se mantuvo para la sala, pero no para mí. Viniste, me invitaste. Sus ojos recorrieron mi saco oscuro y mi corbata sencilla. Al menos te vestiste apropiadamente. Antes de que respondiera, se acercó Bruno. Llevaba un traje azul marino y la expresión de un hombre que ya se preparaba para aceptar aplausos. Javier, dijo, me alegra que Raquel te convenciera de venir. No necesitó mucho esfuerzo, sonrió. Espero que hoy te dé algo de perspectiva. Biomédico del Norte se está moviendo hacia un futuro mucho más grande, lo sé. Algo en mi tono lo hizo mirarme más de cerca. Entonces Raquel le tocó el brazo. Deberíamos saludar al grupo del hospital. Se alejaron, juntos. Vi a Bruno inclinarse hacia ella mientras cruzaban la sala. Él habló en voz baja, pero ella no sonrió. Esa fue la primera señal. La segunda llegó 10 minutos después. Raquel se sentó en la mesa lateral reservada para los presentadores ejecutivos. Una carpeta de cuero la esperaba en su lugar. La abrió y comenzó a revisar los materiales de la junta. Su expresión cambió. Pasó 2 páginas rápidamente, luego volvió a la primera. El acuerdo de propiedad prometido por Bruno no estaba allí. La vi mirar hacia él. Estaba riendo con 2 miembros del consejo cerca del escenario. Raquel se levantó y cruzó la sala. No, pude oír cada palabra, pero oí lo suficiente. ¿Dónde está el documento de las acciones? Preguntó. Bruno mantuvo su sonrisa. No está aquí. Dijiste que estaría finalizado antes de la votación. Se manejará en privado. ¿Cuándo? Después de hoy. Los hombros de Raquel se pusieron rígidos. Lo quiero por escrito. Ahora no. Su voz permaneció suave, pero la advertencia debajo era clara. Los invitados pasaban a su alrededor con café y paquetes de la junta. Raquel bajó la voz. Me dijiste que esto era parte de la promoción, y lo es. Entonces, ¿por qué no aparece mi nombre? Bruno miró hacia la mesa del PRI. Consejo, porque estás creando un problema donde no existe. Por primera vez, Raquel lo miró como una vez me había mirado a mí. No con confianza, sino con sospecha. Un miembro del personal llamó a Bruno hacia el escenario. Él le tocó el codo a Raquel, pero ella se apartó. Se fue sin darse cuenta de que había tomado la carpeta de presentación equivocada. Raquel se dio cuenta. Recogió la carpeta que él dejó y la abrió. Al principio, solo parecía molesta. Luego, el color se fue de su rostro. Leyó la primera página 2 veces. Supe lo que había encontrado antes de que pasara a la segunda. Martín me había mostrado el mismo documento la noche anterior. Era la declaración preparada de Bruno para el consejo. La declaración culpaba a Raquel por las certificaciones falsas, las aprobaciones de proveedores y los envíos faltantes. La describía como la ejecutiva que diseñó todo el programa sin la supervisión adecuada. Bruno
planeaba elogiarla antes de la votación. Luego, si la revisión salía a la luz, planeaba sacrificarla. Raquel miró a Bruno al otro lado de la sala. Él estaba de pie bajo el logo de la expansión, sonriendo para una fotografía. No tenía idea de que ella sostenía su plan de escape. Sonó una campana, llamando a todos a sus asientos. Raquel cerró la carpeta y la colocó debajo de sus propios papeles. No, lo confrontó. Todavía no. Esa elección me lo dijo todo. Todavía quería el ascenso. Todavía quería el futuro que él le prometió. Pero ahora también quería protección. Elena tomó su lugar en el centro de la mesa del consejo. Martín se sentó a 2 sillas de distancia con los archivos de cumplimiento a su lado. Susana esperaba en una sala privada detrás del escenario. Elegí un asiento cerca, de la parte de atrás. Raquel me miró una vez antes de sentarse junto a Bruno. Había miedo en sus ojos ahora, no arrepentimiento. Miedo. Bruno se inclinó hacia ella. Después de la votación, todo cambia, susurró. Raquel puso una mano sobre la carpeta oculta. ¿Sí?, dijo en voz baja. Así es. La junta comenzó. Bruno se levantó para presentar el futuro de Biomédico del Norte. Creía que la sala le pertenecía. Raquel sabía que él planeaba culparla, y ninguno de los dos se había dado cuenta de que Elena había dejado vacía la silla de la cabecera. Bruno comenzó con confianza. Se paró bajo el logo de la expansión y habló de crecimiento, eficiencia y un futuro nacional. Su voz resonó en la sala con la facilidad de un hombre que esperaba aprobación. Raquel se sentó a su lado, con una mano sobre la carpeta oculta. No me miró, miraba a Bruno. Cuando terminó, un aplauso cortés recorrió la sala. Entonces, Elena se inclinó hacia su micrófono. Antes de que el Consejo considere la votación de la expansión, abordaremos una revisión de riesgo operativo. La sonrisa de Bruno permaneció intacta. ¿Qué revisión? Elena se volvió hacia Martín. El comité de cumplimiento independiente presentará sus hallazgos. La sala se quedó en silencio. Martín abrió el primer archivo. Empezó con la red de proveedores. 3 empresas, 3 directivos, 3 referencias bancarias diferentes, un solo apartado postal. Una fotografía de la dirección apareció en la pantalla detrás de él. Bruno se reclinó. Raquel contuvo la respiración por un momento. Martín continuó. Mostró las tarifas de proveedores infladas, las proyecciones de entrega alteradas y la secuencia de aprobación adjunta a cada contrato. El nombre de Raquel aparecía primero. Los cambios de Bruno seguían, cada vez. Esto no prueba nada indebido, dijo Bruno. Las decisiones regionales a menudo se revisan. Martín lo miró. Entonces pasaremos a los registros de envío. La pantalla cambió. El envío 1947 apareció ante la sala. Certificado completo, nunca entregado. La firma de Raquel estaba al final. Un murmullo se extendió entre los socios de los hospitales. Uno de ellos le susurró al hombre a su lado. Raquel se volvió hacia Bruno. Él no le sostuvo la mirada. Martín presentó los registros de acceso a continuación. Raquel entró al centro de distribución a las 9:16 de esa noche. Bruno la siguió 2 minutos después. Las imágenes de seguridad los mostraban entrando juntos a la oficina de envíos. La imagen se congeló en la pantalla. Bruno se puso de pie. Esa grabación no tiene audio. ¿No establece lo que sucedió adentro? No, dijo Elena. Establece que ambos estaban presentes. El rostro de Raquel se había puesto pálido. Martín llamó a Susana Beltrán a la sala. Entró lentamente, sin notas. Durante 26 años, Susana había trabajado detrás de escritorios que la mayoría de los ejecutivos nunca notaban. Esa mañana, cada persona en la sala la observaba.
Describió las facturas infladas. Explicó cómo Bruno le ordenó que dejara de cuestionar las tarifas de los proveedores. Luego, describió la amenaza contra su pensión. Bruno interrumpió. Esta empleada fue despedida por problemas de rendimiento. Susana lo miró directamente. Usted me despidió después de que me negué a aprobar registros falsos. El ambiente de la sala cambió. La calma de Bruno comenzó a resquebrajarse. Raquel se volvió hacia él. Me dijiste que se había jubilado. Él bajó la voz. Este no es el momento, Susana continuó. Le dijo al consejo que Raquel defendió a Bruno y la llamó un problema. Raquel se puso de pie. Yo nunca amenacé su pensión. No, respondió Susana. Solo observó mientras él lo hacía. Las palabras cayeron más fuerte que un grito. Raquel miró alrededor de la sala, buscando apoyo. No encontró ninguno. Martín luego mostró la orden de eliminación. La cuenta ejecutiva de Bruno había ordenado eliminar todos los correos electrónicos y proveedores con más de 90 días de antigüedad. La orden llevaba su verificación de seguridad, su marca de tiempo, su autoridad. Elena cruzó las manos. ¿Por qué intentó eliminar registros durante una revisión activa? La respuesta de Bruno llegó demasiado rápido. Estaba limpiando archivos obsoletos. Entonces, ¿por qué solo la correspondencia de proveedores? No respondió. Raquel sacó la correspondencia, carpeta de debajo de sus papeles. Yo sé por qué. Todos los rostros se volvieron hacia ella. Abrió la declaración preparada de Bruno. Esto es lo que planeaba decir si la revisión se hacía pública. Bruno la miró fijamente. Raquel, baja eso. Ella lo ignoró. Su voz temblaba mientras leía la sección que la culpaba por el programa de proveedores, las certificaciones de envío y las aprobaciones financieras. El lenguaje la describía como la única ejecutiva responsable. Bruno se levantó de su silla. Ese borrador nunca fue aprobado. Lo escribiste antes de esta reunión. Era una precaución legal. Una precaución contra mí, gritó ella. Él se acercó. Firmaste los registros porque te lo ordené. Aprobé cada contrato porque me prometiste ser dueña. La sala estalló en murmullos. La expresión de Bruno cambió. Por primera vez, parecía asustado. Se volvió hacia el consejo. Nunca hubo un acuerdo de propiedad. Raquel se rió una vez, pero no había humor en ello. Me dijiste que la división nacional nos pertenecería. Te dije que podría haber oportunidades futuras. Mentiste. Escuchaste lo que querías oír. Eso rompió algo en ella. Raquel abrió un segundo archivo en su tableta. Los correos privados que había conservado aparecieron en la pantalla. Las instrucciones de Bruno, sus promesas, sus advertencias para moverse rápido. Su mensaje diciéndole que la expansión los haría intocables. El color desapareció del rostro de Bruno. Copiaste correspondencia confidencial. Me protegí. No, participaste. Tú también. Estaban a menos de 2 metros de distancia, destruyéndose mutuamente con los documentos que una vez creyeron que asegurarían su futuro. Martín presentó el borrador del acuerdo de venta a continuación. El nombre de Raquel llenaba las páginas de responsabilidad. El nombre de Bruno no aparecía en ninguna parte. Ella se volvió hacia él lentamente. ¿Ibas a vender la red de proveedores? Él no dijo nada. ¿Y dejarme con todo? Tú querías el título. Tú me usaste. Tú usaste a Biomédico del Norte. Sus voces se elevaron. Elena golpeó la mesa una vez con la mano. Suficiente. El silencio regresó. El consejo suspendió la autoridad ejecutiva de Bruno en espera de una investigación formal. El ascenso de Raquel fue retirado. La votación de la expansión fue cancelada. Los invitados observaron cómo la seguridad recogía el gafete de acceso de Bruno. Él miró a Raquel con odio abierto. Ella le devolvió la misma expresión. Lo que sea que existió entre ellos, se había ido. No porque lamentaran el daño, sino
porque cada uno no había logrado escapar de él. Raquel finalmente me vio cerca del fondo de la sala. Sus ojos se entrecerraron. ¿Tú lo sabías? No respondí. Su mirada fue de mí a Elena, luego a Martín. Un nuevo miedo apareció en su rostro. ¿Quién autorizó esta revisión? Elena se puso de pie. El accionista mayoritario. Bruno se congeló. Raquel miró fijamente la silla vacía en el centro de la mesa del consejo. Elena se volvió hacia mí. Señor Carter, por favor, tome su asiento. La sala siguió su mirada. Me levanté lentamente. Luego, caminé pasando a Raquel y a Bruno, hacia la silla que ninguno de los dos había notado. Elena esperó hasta que llegué a la mesa. Sus siguientes palabras terminaron con todas las ilusiones restantes. El dueño mayoritario de Grupo Biomédico del Norte ahora se dirigirá al consejo. Tomé la silla vacía en el centro de la mesa. Nadie habló. Durante años, ese asiento había permanecido simbólico en las juntas públicas. La presidenta del consejo dirigía la discusión. Los ejecutivos presentaban resultados. Mi autoridad permanecía dentro de documentos de votación privados y en la estructura de inversiones JC. Esa mañana, el símbolo se hizo real. Elena colocó una carpeta sellada frente a mí. Por favor, ingrese el registro de propiedad en las actas, dije. Abrió la carpeta y entregó copias a los miembros del consejo. El primer documento mostraba la formación original de Grupo Biomédico del Norte 32 años antes. Mi nombre aparecía debajo del sello de la empresa. Fundador. El segundo documento registraba la transferencia de mis acciones de Control a Inversiones JC después de mi episodio cardíaco. El tercero confirmaba que la sociedad de cartera todavía poseía la mayoría de los votos. Míos. Raquel miraba las páginas frente a ella. Sus ojos se movían de los documentos a mí y de vuelta. Bruno permanecía de pie cerca de un lado de la sala, ya sin su gafete de acceso. Esto es imposible, dijo. Elena lo miró. Está legalmente documentado. Usted le dijo al equipo ejecutivo que el fundador se había jubilado. Se retiró de la gestión diaria, respondió ella. No renunció a la propiedad. El rostro de Bruno se endureció. Finalmente, entendió la diferencia. Raquel no habló al principio. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Miré alrededor de la sala. Fundé Biomédico del Norte con 12 empleados, una bodega alquilada y más deudas que sentido común. Varios gerentes mayores bajaron la vista. Conocían partes de esa historia. Construí esta empresa para entregar equipo médico de manera precisa, honesta y a tiempo. Me aparté del liderazgo público después de una grave crisis de salud. Se confió en ejecutivos profesionales para manejar las operaciones diarias. Me volví hacia Bruno. Esa confianza no era propiedad. No dijo nada. Luego miré a Raquel. Y un título nunca fue permiso para poner en peligro a los empleados o a los clientes. Su rostro se tensó. Me dejaste creer que estabas batallando. No. Mi voz se mantuvo tranquila. Te permití ver la vida que elegí. Nunca me dijiste que todavía controlabas esta empresa. Nunca preguntaste qué había construido. Decidiste que una camioneta vieja y un trabajo tranquilo significaban fracaso. Raquel negó con la cabeza. Éramos esposos. Sí, me ocultaste esto. Mantuve la propiedad corporativa privada después de mi crisis de salud. Esa decisión protegió a la empresa y a nuestra familia. Sus ojos llenaron de lágrimas, pero no sentí alivio al verlo. Las lágrimas llegaron demasiado tarde. No porque me hubiera perdido a mí, sino porque finalmente había reconocido mi valor en el lenguaje que ella respetaba. Dinero, posición, control. Bruno dio un paso adelante. Esta investigación fue personal. Martín respondió antes de que yo pudiera. La evidencia se recopiló a través de una revisión de cumplimiento independiente.
Cada registro fue autenticado antes de que el señor Carter se dirigiera a este consejo. Miré directamente a Bruno. Esto no comenzó porque buscaras a mi esposa. Raquel se estremeció. Comenzó porque se certificaron como entregados envíos médicos incompletos. Continuó, porque se amenazó a empleados. Se alteraron registros financieros y se intentó eliminar evidencia. Hice una pausa. El matrimonio me causó dolor. Sus decisiones le dieron al consejo un deber. Elena pidió las resoluciones formales. El consejo votó para despedir a Bruno por causa justificada, con efecto inmediato. Su conducta sería remitida a un abogado externo y a las autoridades reguladoras correspondientes. Nadie se opuso a la moción. Siguió el despido de Raquel. Certificaciones falsas, violaciones éticas, falta de protección a los empleados de la empresa. Cerró los ojos cuando la votación se hizo final. El título que había celebrado duró menos de una semana. El futuro, que Bruno le prometió, terminó antes del almuerzo. Instruí a Elena para preservar todos los beneficios de los empleados afectados por la investigación. El puesto y la pensión de Susana permanecerían protegidos. Los equipos de distribución recibirían una revisión completa de personal. Luego, hice un último punto. Mi propiedad no se usará para influir en mi divorcio. Raquel me miró. La separación procederá a través de abogados independientes. Los bienes se declararán legalmente. Nada más, nada menos. Eso importaba. La justicia no era quitarle todo porque yo tenía el poder de hacerlo. La justicia era negarme a convertirme en lo que ella esperaba que fuera el poder. La junta terminó en silencio. Los invitados se fueron primero. Los gerentes los siguieron. La seguridad escoltó a Bruno hacia el ascensor privado. Al pasar junto a Raquel, se detuvo. «Arruinaste esto». Ella lo miró fijamente. «Planeabas enterrarme. Tú firmaste cada página. Porque me prometiste un futuro». Bruno soltó una risa amarga. «Querías un atajo. Te di uno». Las puertas del ascensor se cerraron entre ellos. Raquel se quedó sola cerca de la mesa del consejo. Recogí mis papeles y caminé hacia la salida. Javier. Me detuve, pero no me giré de inmediato. Cuando la enfrenté, sostenía algo en la palma de su mano. Nuestro anillo de bodas. Lo había recuperado de la basura después de todo. Raquel cruzó la sala y lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Lo guardé, dijo. Miré el pequeño diamante una vez. Había representado todo lo que esperábamos construir. Ahora representaba lo que ella descartó cuando creyó que algo más valioso había aparecido. «No sabía quién eras realmente», susurró. Esa frase resolvió la última pregunta dentro de mí. «Conociste mi carácter durante 29 años». Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Eso debería haber sido suficiente. Se cubrió la boca y desvió la mirada. ¿Podemos hablar después de esto? No sobre la que Andrade presa, sobre nosotros. No hay un nosotros. Javier, por favor, miré el anillo una última vez. No te fuiste porque yo cambié. Te fuiste porque creíste que otro hombre podía darte un mejor estatus. Me equivoqué. Sí, ahora lo sé. Ahora sabes lo que tengo. Eso no es lo mismo. Intentó tomar mi mano. Di un paso atrás. El movimiento fue pequeño. Su significado no lo fue. Dejé el anillo sobre la mesa. Luego atravesé las puertas de cristal y salí a la fría mañana de la Ciudad de México. Detrás de mí estaba la empresa que Raquel pensó que la elevaría. Frente a mí, una vida que ya no requería su aprobación. No la perdoné, no volví y nunca miré atrás. ¿Crees que hice lo correcto al revelarlo todo en la junta? ¿O debí haberla confrontado en privado primero? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. Y no olvides suscribirte para más historias.